Hola chicos, mi nombre es Arnold y en este video les explicaré en qué consisten las funciones de varias variables, su dominio, las curvas de nivel o trazas y por último las derivadas parciales. Empecemos con la definición de una función. Esta es una regla de correspondencia que asigna a un par ordenado de números reales XY un solo valor que vendría siendo el del rango de z en el conjunto R de los números reales. Esta es una función que ya es de dos variables o más y que se denomina como una función escalar, puesto que toma varios elementos de un conjunto, en este caso el más general de dos variables en R2 y le asigna solamente un valor en R, en una variable, como se puede ver aquí en la pizarra. Ahora vamos a ver una de las funciones más normales, las cuales son las polinomiales, las que se pueden ver por lo general en los ejercicios, son las más comunes, y siguiendo son las racionales, las que se caracterizan por tener el denominador variables y que estas son muy importantes a la hora de evaluar y analizar el dominio de una función. Podemos observar ahora qué viene siendo el dominio de una función. El dominio de una función viene siendo los valores que pueden entrar dentro de la función. Son los valores que permiten que la función se lleve a cabo sin que nos arroje una indeterminación o alguna cosa rara, por decirlo así, que no nos arroje un valor que no se pueda dar debido a las restricciones que de por sí ya tienen las funciones. Es interesante ver que ahora las funciones en su dominio ya no solamente tienen a la x, sino a la y también. Y eso nos permite graficar el dominio en el plano XY, en el plano cartesiano, en los números reales que por lo general en los cursos anteriores, como en cálculo diferencial o en álgebra de funciones, ya se hacía. Vamos a ver un ejemplo del dominio de una función de dos variables y cómo se evalúan estas funciones de dos variables. Al igual que una función de una variable, simplemente lo que se hace es reemplazar o tabular en esta función los valores que se nos pida. Aquí tenemos la función f de x y igual a 4 más la raíz cuadrada de x a la 2 menos y a la 2. Por lo tanto, nos piden evaluar en f de 1,0, f de 5,3 y f de 4,-2. Al hacer la evaluación, pues nos damos cuenta que para el primer valor es 5, para el segundo es 8 y para el tercero es 4 más 2 por raíz del 3. Es igual que como se venía haciendo con anterioridad en los otros cursos. Ahora, lo nuevo va a ser la parte del dominio. Como sabemos, aquí hay una restricción y es que en las raíces solamente se pueden dar números positivos. Por lo tanto, x a la 2 menos y a la 2 tiene que ser mayor o igual a cero. Haciendo una diferencia de cuadrados y haciendo un análisis, nos vamos a dar cuenta que van a haber dos rectas que van a catalogarnos el comportamiento del dominio de esta función, que van a ser x igual a menos y x igual a y. Entendiendo esta restricción, que va a ser la de x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a cero, entendemos francamente que x cuadrado tiene que ser mayor o igual a y cuadrado. Si sacamos raíces, pues nos van a dar más menos x mayor o igual más menos y, pero en la idea en general es que x tiene que ser mayor o igual a y. Y eso es lo que podemos ver en el gráfico, y es que cuando x en la recta es mayor que y, por lo menos lo que viene siendo el color amarillo, este va a ser el dominio, ya que en estos valores x va a ser mayor que y. Sin embargo, si nosotros vamos a la parte blanca, nos vamos a dar cuenta que en X van a haber unos valores, pero en Y estos van a ser mayores que los de X y esto pues nos va a dar un número negativo y nos va a indeterminar la raíz. Así que por ello solamente la parte amarilla va a ser la parte del dominio. Hay que recordar las restricciones del dominio que se vienen viendo desde álgebra de funciones, que son la de la raíz, y es que lo que esté dentro de una raíz tiene que ser mayor o igual a cero, la primera. La segunda es que cuando tengamos una función racional, un número, y en el denominador hayan variables, lo que haya en el denominador tiene que ser diferente de cero. Puede dar negativo, puede dar positivo, pero no puede ser igual a cero porque se nos indetermina la función. Y la última restricción, que por lo general siempre aparece, es la del logaritmo natural, y es que lo que esté adentro del logaritmo natural tiene que ser mayor a cero, para que no haya ninguna indeterminación. Hay otra que, bueno, viene siendo las funciones trigonométricas inversas,
que viene siendo que arcoseno, arcocoseno, por lo general siempre oscilan entre 1 y -1. Esto porque la definición como tal de las funciones seno y coseno es que en su rango van desde -1 hasta 1. De eso se tiene que respetar también en las funciones inversas, en su dominio, pero pues estas son las más comunes, las que casi siempre se usan en ejercicios. Siguiendo, vamos a ver cómo son estas gráficas de una función de dos variables, y es que son figuras tridimensionales. Como podemos ver en esta función polinomial, se ve que va haciendo como, no sé si han visto, es como el meme que aparece usualmente de las papas Pringles, que son de esa manera. También pues esta es la ecuación de la esfera. Cuando le sacamos em, esta raíz, pues solamente vamos a delimitar la mitad de la esfera, pero si lo le damos a la 2 pues vamos a ver toda la esfera completa, que es la función que estamos viendo en esta parte. Sin embargo, pues es importante recordar la regla de la recta vertical. En este caso, si yo trazo una recta vertical sobre una esfera, pues me voy a dar cuenta que no es una función. Esa regla se mantiene en las funciones. Y es que a un elemento del dominio, que en este caso vamos a tomar en cuenta el par ordenado, solamente le puede corresponder uno del rango. Así que pues en una esfera, digamos, si yo hago una recta, pues me voy a dar cuenta que en un punto XY, digamos en 2, me puede dar dos valores. Entonces, por esa razón es que se delimita solamente la parte positiva o negativa, dependiendo que sea el caso. Puede darme un valor, digamos un par ordenado, me podría dar dos valores para z, pero pues lo que se busca es que esto no ocurra para que se pueda delimitar como una función. Siguiendo con esto, vamos con las curvas de nivel, que las curvas de nivel básicamente vienen siendo intersectar un plano en el espacio R3 sobre una gráfica. Entonces, cuando yo intersecto un plano sobre esa gráfica, como se puede ver en esta imagen, lo que estoy generando es un gráfico en dos dimensiones, que vienen siendo estos valores que nosotros podemos ver en esta parte de acá. Son como una radiografía básicamente de la función por partes, o sea, mirándolo más arriba, más abajo. Entonces son superficies que se van cortando por planos y yo puedo ver la gráfica que me genera justamente a esa altura en la que está la gráfica. Vamos a ver que estas curvas de nivel vienen siendo por planos que se definen con z. Z es igual a 2, z es igual a 3. Entonces estos son planos que me cortan la función, pero son planos que me permiten entender un poco mejor cuál es su comportamiento, cuál es el comportamiento de la función, si crece, decrece, porque pues en tres dimensiones es más difícil entender este comportamiento. Podemos ver aquí un ejemplo que es la función f de x como y igual a 2 por seno de xy. Como pues se puede observar, la gráfica es la de la izquierda, el subpunto A. Es literalmente una curva hacia arriba, luego hacia abajo, como se comporta una función senoidal en tres dimensiones. Y pues para yo poder ver cómo se comporta, pues trazo varios planos, y eso pues me da una curva a nivel, una traza y varias trazas que son las que se ven en la parte B. En esta parte B podemos ver cómo se van haciendo las trazas, cómo se va viendo la gráfica a medida que subo los planos o bajo los planos. Entonces es una parte pues interesante, la verdad, de funciones. Y por último, vamos a ver cuáles son las derivadas parciales. Las derivadas parciales vienen del mismo concepto de las derivadas en una sola variable. La única diferencia es que ya tenemos más variables y que, bueno, si nosotros queremos evaluar el cambio, la razón de cambio en más de una variable, necesariamente tenemos que dejar alguna como constante, puesto que mirar el cambio de dos a la vez es realmente un proceso complejo. Em, Se podría utilizar diferenciación implícita, pero para poder analizar bien el comportamiento de una función, es mejor hacerlo primero la variación en una con las demás constantes y así sucesivamente. Y pues entendemos que las derivadas se definen como un límite, como la variación y como el aumento en h en x o en y mirar esa diferencia cuando h tiende a cero. Y pues básicamente para calcular una derivada parcial lo que se tiene que hacer es derivar común, sino que la única cuestión es que una va a permanecer constante y la otra es la que uno deriva, la que es variable. Por ejemplo, podemos ver acá
esta función. Z es igual a 4x al cubo por y a la 2 menos 4x a la 2 más 6 más y a la 6 más 1. Entonces, si yo le saco la derivada parcial con respecto a x, quiere decir que y permanece constante y pues paso a derivar x. Entonces, yo aquí derivo x y bueno, en el caso sería que yo bajo el 3 y lo multiplico por 4 y me va a dar 12x y le resto 1, 12x a la 2 por y a la 2 menos 8x, porque derivo el 4x al lado, le bajo el 2, lo multiplico por 4 y me da 8x. Pero y a la 6 lo pongo en cero, porque pues es una constante, lo estoy tomando como una constante, así que pues realmente no puedo ver el cambio en x en y, porque pues permanece constante de acuerdo a la definición de derivada parcial. Ahora, con la derivada parcial con respecto a y, hago lo mismo. Derivo, bajo el 2, lo multiplico por el 4, me va a dar 8 y le resto 1 al exponente del y a la 2, me da y solamente. Y derivo el y a la 6, que me va a quedar 6 menos 1 a la 5, a la 6 y ya me queda y a la 5. Entonces aquí me quedan las dos derivadas parciales y esa es la manera de derivar, obviamente con las reglas de derivación que se dieron en el curso anterior, que son de cálculo diferencial, y esas se aplican al curso ahora en cálculo integral, son las mismas, sino que ya sería tomando en cuenta que la derivada parcial con respecto a x hace que y permanezca constante y que la derivada parcial con respecto a y hace que x sea constante. La interpretación de esto es que cuando nosotros tenemos una gráfica en 3 dimensiones y vamos a hacer una derivada parcial, lo que hacemos es coger un plano sobre la variable que decimos que permanece constante y ahí evaluar el cambio, evaluar la derivada. Eso es lo que podemos ver en este gráfico, cómo es que cuando la derivada parcial es con respecto a x, se intersecta un plano a un valor que nosotros definamos y se mira el cambio que ocurre en X. Digamos, la forma en la que, miren cómo cambia la gráfica. Y lo mismo cuando la derivada parcial es con respecto a y. Vemos un plano en el que x es constante y vemos cómo cambia. Y recordemos que aquí volvemos a retomar conceptos como la recta tangente, el cambio. La única diferencia es que pues ya no se habla de una recta tangente pendiente como tal, sino que ya se habla de un vector director, porque pues estamos en 3 dimensiones y ya empezamos a hablar de vectores que eso pues se relaciona con lo que se ve en álgebra lineal con aplicaciones, los vectores y cómo eso nos permite entender el espacio tridimensional. Entonces, una vez entendidos estos temas de forma conceptual, vamos a pasar a ver cómo se evalúan los ejercicios que se dejaron, se resuelven en Python. ¿Vale? Espero que les haya gustado este video.